Quiero extender un saludo solidario a todos los bolivianos y bolivianas, en Bolivia y el mundo, que a diario elevan sus voces llevados por la indignación y el amor por nuestra patria. A usted, don Evo Morales, como primer mandatario y primer responsable político del Estado Plurinacional de Bolivia, mostrarle mis respetos. Muchos ciudadanos y ciudadanas de mi generación y anteriores recordamos a grandes luchadores por los derechos de los trabajadores, gente que en el pasado se ha dejado la piel al frente de organizaciones de aquella verdadera izquierda, la cual, para las nuevas generaciones, puede parecer hasta extraída de un capítulo de una historia de ficción. Aquella izquierda de los centros mineros de Catavi siglo XX, aquella izquierda con mayúsculas cuyos preceptos llevaron a la tumba a más de uno, entre ellos luchadores como Luis Espinal Camps, Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros héroes de la democracia que perecieron en la masacre de la calle Harrington. Grandes mujeres como Domitila Barrios de Chungara, que lucharon contra las dictaduras y no dudaron en exponer sus vidas con tal de legarnos una democracia. Eran épocas en las que las convicciones, la moral y la ética de aquellos sindicalistas verdaderos socialistas les llevaban antes a la cárcel y al pelotón de fusilamiento que al poder o al curul en la Cámara de los Diputados. A ellos mi más sincero homenaje, respeto, agradecimiento y mi honra. A usted, don Evo Morales, y al Movimiento al Socialismo, expresarles mi más sincero respeto por haber formado parte de la historia de Bolivia, en otro de los momentos difíciles de nuestra joven democracia del siglo XXI, porque como yo, muchos bolivianos y bolivianas creímos en usted y en sus ideales, porque muchos votaron depositando sus sueños por vivir en una Bolivia justa, digna y desarrollada, libre de injerencias extranjeras, de pobreza extrema y exclusión social, mientras otros tantos sin titubear le defendimos su proyecto a capa y espada desde otras latitudes. Es justo reconocerlo en mérito a la decencia y a la historia democrática. Sin embargo, señor Morales, si lo cortés no quita lo valiente, me veo en la obligación moral y ética, pero sobre todo en un acto de responsabilidad ciudadana, en poner de manifiesto la sinrazón que está llevando a Bolivia a una debacle de Estado, más propia de regímenes totalitarios que todos habíamos dado por extintos y enterrados. Concordará usted conmigo, señor Morales, que a veces las críticas no son agradables, pero le aseguro que son necesarias. Le toca a usted ahora escuchar una de las nuestras. Hoy asistimos todos los bolivianos y bolivianas a una obra de teatro donde los actores políticos fundamentales que administran nuestro Estado han decidido que decir la verdad y tener principios se haya convertido en el arte del disfraz y el engaño, dejando de lado la honradez y la libertad como preceptos fundamentales de la política en democracia. Asistimos a una escena donde usted y los suyos, como actores principales de esta obra, han convertido los principios que utilizaron como escalera para llegar al gobierno en la más grande maquinaria de poder fáctico, donde ninguno de los componentes está obligado a rendir cuentas a los ciudadanos, desconociendo por completo la conciencia de los límites de la transformación del Estado y sobre todo que en democracia los jefes son los ciudadanos y no los políticos. Estos últimos más pronto son empleados. Usted, señor Morales, nos ha vendido una falsa consigna a los bolivianos y bolivianas con la frase «no queremos patrones, queremos socios», al referirse a los recursos naturales y su administración, cuando en la verdad de los hechos el patronazgo solo ha cambiado de nombre, de multinacionales a Movimiento al Socialismo, con la diferencia de que estos últimos no pagan ni el 18% de las regalías que los primeros abusivamente pagaban hasta antes de su llegada y que evidentemente sus antecesores, las mafias neoliberales, consentían. Juzgue usted, señor Morales. Esa maquinaria fáctica que opera en el seno mismo de nuestra patria, de la cual es usted su máximo líder y representante,
Ha hecho de la corrupción y la injusticia una forma de gobierno y que esos putrefactos valores de su administración se hayan convertido en la mayor vergüenza de Bolivia, dejando entrever que su partido, el Movimiento al Socialismo, sea la encarnación viva del tráfico de influencias, la corrupción, el despilfarro y el terror, dando carta de naturaleza al fraude y a la ambición al punto de legitimarla descaradamente y prostituir lo indígena y lo originario, mediante una dictadura disfrazada de falso socialismo. Usted ha propuesto la descolonización como argumento para desplazar nuestros grandes males políticos, sociales y económicos y ha utilizado el concepto de vivir bien como contrapeso al devaluado welfare state o estado del bienestar que, según usted, era precisamente lo que hacía imposible la calidad de vida de la mayoría de los bolivianos y bolivianas. Pues con mucho pesar, pero con convicción, debo decirle que usted se ha burlado del sentido moral y vida correcta que encierra el Summa Camaña. En su esencia, ha intentado hacernos creer que descolonizar era posible y creo que solo usted y nadie más que usted ha creído un disparate de semejantes magnitudes. Por tanto, señor Morales, es mi deber recordarle que para gobernar a un país hacen falta muchas más cosas que gritos de consignas políticas en campaña, pócimas sociológicas decimonónicas o encuentros amistosos de fútbol. Hace falta honradez política, hace falta moral propia, hace falta ética ciudadana, hace falta tener ganas, sentido de alteridad y políticas para defender la justicia social. La política, señor Morales, es el arte de llevar a la práctica el sentido común y no la imposición del sentido individual, que a golpe de postureos fascistas con molde socialista, falacias descaradas y soberbia indignante, usted y los suyos han hecho de la política en Bolivia su bastión de lucha y de la economía y la riqueza de todos los bolivianos y bolivianas su particular botín partidista de guerra. Usted y sus seguidores han convertido a las instituciones públicas del Estado en sus cajeros automáticos particulares, dispensadores del dinero público de todos los bolivianos y bolivianas para costear sus caprichos más insanos a fuerza de contratos amañados, altos sobrecostes y obras públicas galletas, inservibles a las necesidades, particularmente de quienes nos fiamos de usted cediéndole el primer puesto de mandatario y representante internacional. Señor Morales, usted ha hipotecado el futuro de todos los ciudadanos y ciudadanas, echando sobre nuestras espaldas una deuda per cápita sin precedentes de nuestra vida democrática, multiplicando por hasta 3 a la peor conocida hasta entonces del régimen de facto de Banzer Suárez. Ya estará usted contento, señor Morales, de haber inscrito a Bolivia en el mapamundi de la vergüenza, posicionándola entre los peores países para vivir e invertir, dejándonos cortos con el primer lugar en el índice de percepción de la corrupción y lo que es peor, señor Morales, haber convertido aquello que llamábamos Estado y su actividad política en un verdadero circo mediático donde se ventilan a diario sus más depravadas y raquíticas miserias. Usted y los suyos han convertido a Bolivia en el vertedero de los peores instintos humanos, la angurria por el dinero, el canibalismo político y el extremo egoísmo jamás conocidos, al punto de haberle dado la extrema unción a aquello que un día con nostalgia llamamos democracia y con sufrimiento y dolor la habían conquistado nuestros padres. Reza un refrán español que dice: mucho te quiero, perrito, pero pan poquito. Esa es la frase que resume su amor por Bolivia, don Evo. Aquel amor por el que dijo usted haber renunciado a todo. Sin embargo, los 10 años de su mandato han demostrado sistemáticamente lo contrario y sospecho que quien le secunde en el mando ha tenido mucho que ver en esta gigantesca y calamitosa aventura que ha puesto a Bolivia como un barco a la deriva. Ese macabro ser sucedáneo de buen político ha convertido a Bolivia en su laboratorio político personal en busca de la teoría hegemónica indianista,
creando un cóctel letal en base a algunos postulados de pensadores más próximos a la prehistoria que al modernismo como Marx, Engels y Bourdieu, pero sobre todo apoyado a Maquiavelo y Gramsci. Pruebas de laboratorio donde quienes, muy a pesar mío, tanto usted como el resto de los bolivianos y bolivianas, hemos sido su particular conejillo de indias. El desastroso resultado a la vista de los hechos se resume en haber creado dos estados paralelos, uno fáctico y el otro sanguijuela, convirtiendo algunas organizaciones sociales de aquel segundo estado en serviles al poder fáctico que usted dirige y representa, transformando a Bolivia, aquella que dice usted amar, en vivero extremadamente fértil para el cultivo de una oclocracia de la peor calaña. A usted, señor Morales, le han convencido que es un indígena y primer presidente indígena de Bolivia, y usted se lo ha creído, cuando ni es usted indígena, ni ha sido usted el primer presidente de Bolivia con tales rasgos. Si me acepta usted un consejo, señor Morales, no se fíe de quienes le rodean y tienen las manos manchadas de sangre. Y le voy a decir más, señor Morales, porque la arrogancia de quien le secunda va mucho más allá. Ha retado a todos los bolivianos y bolivianas a hacerle frente con ideas. Nos ha despreciado e insultado sistemáticamente a quienes un día, y lo digo desde la más profunda nostalgia, fuimos parte de la clase media, trabajadora, honrada y contribuyente. Su terquedad y sus conceptos pleistocenos sobre el Estado han hecho patente su miopía al punto de desconocer la realidad 3.0 en la que vivimos y la dirección al que al mundo de las comunicaciones está conduciendo a las sociedades. Al respecto le respondo que muchos bolivianos y bolivianas hemos visto en la dificultad una oportunidad y no una imposibilidad. Y aquí estamos. Señor Morales, usted va presumiendo de crecimiento, cuando crecer a un ritmo del 5% como media no es interesante para nadie, cuando ese crecimiento no se refleja en la redistribución equitativa entre sus habitantes ni en el estado del bienestar. Sin embargo, su política del despilfarro ha financiado más de 500 canchas de fútbol en sitios donde la tasa de mortalidad infantil superan las 70 muertes por 1000 nacidos vivos. Ha destinado cientos de millones de bolivianos en la construcción de espejismos deficitarios que usted insiste en llamarle industria nacional. Ha hecho que el 68% de los contratos privados con el Estado se adjudiquen a dedo. Ha utilizado testaferros con idéntico ADN al de sus más cercanos acompañantes para el blanqueo de dinero y la financiación ilegal de sus caprichos y su partido. Usted y quienes le secundan en el gobierno han hecho de las leyes un traje a medida para toda la trama criminal de su partido. Nos han demostrado que el movimiento al socialismo, aquel partido al que muchos apoyamos en su día, no tiene más ideología que la cercanía al poder y al dinero. Señor Morales, la corrupción en la que sus políticas nos han sumergido no se resuelve únicamente por la vía legislativa, sino mediante un intenso mecanismo interno purgatorio de los partidos políticos en funciones, de una imperativa independencia del Poder Judicial y de un mecanismo ciudadano ajeno al gobierno de turno, independiente, rotativo y con fuertes medidas de control fiscal y financiero. Mientras tanto, señor Morales, el sufrimiento de los bolivianos, aquel que usted no quiere ver, se miden en cifras. Permítame explicarle algunas de estas. En educación, 73 de cada 100 estudiantes no acaban sus estudios universitarios. De la calidad universitaria ya ni le cuento. En salud, 4 de cada 100 niños mueren antes de cumplir su primer año. Y 8 de cada 1000 ciudadanos se mueren cada año y su principal causa son los relacionados al tráfico, la vialidad y el consumo excesivo de alcohol. En suma,
causas evitables. En empleo, 8 de cada 10 trabajadores en activo trabajan en precario. En la informalidad, no cotizan en los fondos de pensiones, por tanto no accederán nunca a una renta digna en su vida. En justicia social, la desigualdad en Bolivia es tal que 10% de la población es 80 veces más rica que el 10% más pobre, y esa brecha se agranda cada año a un ritmo del 2% mientras siga usted en el gobierno. En equidad e igualdad de género, una mujer muere cada 2 días en manos de sus parejas o exparejas y otra sufre violencia de género cada 20 segundos. Sus políticas han contribuido a que el mayor factor de riesgo para ellas sea el haber nacido mujeres. Ustedes han hecho de Bolivia un país apto solo para personas hombres, jóvenes, sanos, heterosexuales y tontos, condenando al sufrimiento a quienes no cumplen algún criterio de su particular concepto de sociedad plural. Bolivia necesita una fuerza de trabajo fuerte y una democracia consolidada que nos ponga en el mapamundi de la innovación, del conocimiento científico y la tecnología con relación a otras economías similares de nuestro entorno. No un gobierno que ha conseguido que el Estado sea el principal promotor de la precariedad y la inseguridad laboral bajo el seudónimo de consultoría en línea. Señor Morales, aquí desde esta plataforma, en nombre de todos los bolivianos y bolivianas que le propinamos aquel histórico batacazo a su ego en el referendo del 21F, le lanzamos el reto a usted y a su gobierno a bajar a la arena del debate y luchar con las armas de la ideología, las propuestas de gobierno, el respeto mutuo, pero sobre todo el sentido común, no sin antes recordarle a usted y a sus séquitos que en democracia son las ideas, el sentido común y la libre expresión las armas para librar las batallas. Estoy convencido que hay gente en su partido político muy válida, que tiene las manos limpias, que quiere luchar contra la corrupción y le gustaría expresar sus opiniones con libertad sin que aquello condicione su seguridad laboral. Con esa gente también queremos debatir. Estoy seguro que quienes tienen pereza de debatir, quienes se sienten docentes y profesores que dictan clases de socialismo, quienes van repartiendo credenciales de buenos políticos, quienes les gusta hablar desde la arrogancia, quienes quieren y pretenden ponerle puertas al campo, a todos estos les vienen tiempos negros, tiempos muy difíciles. Solo me resta recordarle, señor Morales, que usted, durante su investidura, evocó los movimientos sociales como los verdaderos protagonistas de su ascenso hasta Palacio Quemado y renovó su lealtad y obediencia con ellos. Hoy, y en aras de sus propias palabras, los bolivianos y bolivianas le pedimos que respete la voluntad del más grande movimiento social que ha surgido en Bolivia y le ha volcado la cara, aquel que está compuesto por el 51,3% de la población votante, aquel movimiento social 3.0 al que usted pretende ponerle un bozal como en las grandes y gloriosas dictaduras del pasado. Desde este principal movimiento social boliviano le pedimos que ponga usted en cuarentena política a su partido antes de ignorarnos o mandarnos a callar, porque somos la nueva forma de hacer política, porque somos la regeneración democrática, porque somos honestos y honrados, porque somos bolivianos en Bolivia y en todo el mundo, porque somos la democracia 3.0, porque somos libres y preferimos morir antes que esclavos vivir.